El fruto del Espíritu, que es lo que estamos desarrollando, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a ver la paciencia como fruto del Espíritu, ¿verdad? Como fruto del Espíritu, es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, decir, hermanos, que la paciencia, ¿verdad?, es la capacidad de soportar situaciones adversas de la vida. La paciencia conlleva ese momento el momento, hermanos, en el que nosotros tenemos que ponernos a prueba, ¿verdad? ¿Qué tanto aguante nosotros podemos tener, ¿verdad? ¿Qué tanto soporte nosotros podemos aguantar, ¿verdad? ¿Qué tan resistente somos? Mire cuánta cosa acabamos de decir, ¿verdad? Que tenemos que ser aguantadores, ¿verdad? Que tenemos que soportar, ¿verdad? Ser buenos soportando, y también que tenemos que ser resistentes y sobre todo, hermanos, persistentes, ¿verdad? Persistentes también. O sea que esto es algo bastante completo, ¿verdad? En la vida de nosotros, No solamente se trata de una cualidad común o de una característica común, sino que es algo, pero de muchísimo valor en el Señor y en las vidas de cada uno de nosotros. Si usted este día está viendo este programa, está viendo este culto, o lo está viendo después, ¿verdad? Y usted no tiene paciencia, y usted le gana la ira, le gana el enojo, le gana la inquietud, le gana la curiosidad, le gana todo lo que tiene que ver en contra de la paciencia, como un antivalor, ¿verdad? Como un antivalor del enemigo, ¿verdad? Usted debe procurar la paciencia en el Señor, debe procurarla. Si usted tiene el Espíritu del Señor morando en su vida, en usted, entonces usted que tiene morando el Espíritu del Señor, usted puede cultivar la paciencia. Y usted dirá, pero es que no me la van a dar la paciencia así solo para que yo la dijera. No, tiene que cultivarla, tiene que procurarla, tiene que trabajarla, y usted creía que no tenía que hacer nada, que solamente la iba a recibir así como quien dice. No, hay que trabajarla. Es bien importante, ¿verdad? Esto porque la paciencia conlleva en sí misma el sufrimiento y el control de las emociones de manera equilibrada. Las personas que no tienen paciencia fácilmente pueden caer en desgracia, fácilmente pueden caer en una desgracia, en una cadena de situaciones que los podrían llevar al final a donde no quieren estar o a donde no quieren ir. Es importante que la persona comprenda la importancia de la paciencia que debe tener en la vida suya. Usted que está ahí tal vez no tiene paciencia, sea con lo que usted le toque lidiar, ¿verdad? Porque a veces es por la curiosidad, usted quiere por saber y está impaciente, ¿verdad? O porque usted está en un proceso de una enfermedad y usted no haya que hacer y está desesperado. La desesperación es enemiga de la paciencia, y al final puede la desesperación llevarlo a cometer un acto, una situación ilícita, una situación mala, un atentado, ¿verdad?, en contra de su integridad, de su vida. Debe tener muchísimo cuidado. Debe saber usted que la paciencia es el elemento por el cual el Espíritu Santo garantiza que las personas pueden ganar sus almas. Pues así dice la Escritura: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. O sea, las almas nuestras son ganadas por la paciencia. También nos dice la Biblia con respecto a la paciencia. Miren, dice, los agricultores, cómo plantan la semilla y allí esperan con paciencia la lluvia temprana o la lluvia tardía, hasta que la semilla comienza
a producir o comienza a nacer, después a crecer y después con el cuidado va aumentando, va creciendo hasta que al final viene a dar la cosecha, viene a dar el fruto. La paciencia es así, de esa manera. Hay que esperar que vaya creciendo, que ese fruto vaya creciendo y se cultiva en cada uno de nosotros. Si usted no cultiva la paciencia, le puede ganar cualquier otra cosa de los enemigos de la paciencia. Esto es bien importante que nosotros lo sepamos, que nosotros entendamos, ¿verdad? Todas estas cosas son tan importantes de que nosotros estemos conscientes de que si no tenemos paciencia, probablemente no tenemos control sobre nuestra vida, no tenemos control sobre nuestras emociones y al final puede llevarnos o conducirnos a algo que no nos conviene en el Señor, que no conviene en el Señor. Sabe que la paciencia es un rasgo prudente, es la virtud de quienes saben sufrir y tolerar las situaciones de la vida, aunque éstas, ¿verdad?, nos sean contrarias. Es decir, sean contrarias a nosotros. Hay que aprender, ¿verdad?, a sufrir y a esperar con paciencia, ¿verdad?, porque Dios tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Él sabe, por eso es también que el Señor practica la paciencia, fíjese. El Señor practica la paciencia con nosotros. ¿Usted cree que el Señor no es paciente con nosotros? ¿Cómo no? Fíjese que el Señor dice que es paciente para con nosotros porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan, dice, al arrepentimiento. El Señor quiere que la gente se salve, ¿verdad? Y con paciencia. El Señor quiere que la gente, que usted tenga paciencia, que aprenda a cultivar ese fruto del Espíritu. Mire, si el Espíritu de Dios mora en usted, usted tiene la capacidad para poder producir esa paciencia. Tal vez no en grandes cantidades, pero sí puede cultivar ese fruto del Espíritu en usted y saber frenar al yo egoísta, al yo pendenciero, al yo malvado, puede frenar a esa bestia interior que de repente se desboca o se destapa, ¿verdad? Allí, provocada por todo lo que hemos hablado anteriormente, por la fatiga, la curiosidad, por la desesperación, por todos los enemigos de la paciencia que pueden llegar a hacer cosas que son lamentables en las vidas de una persona, y a veces no solo afecta la vida suya de manera personal, sino que afecta también a todos los que están en su entorno, y a usted, que aunque es cristiana o aunque es una persona creyente, a usted la vuelven una persona difícil, lo vuelven una persona no amable, sino una persona difícil de tratar, difícil de amar, una persona muy difícil. Y usted no quiere eso. Usted quiere que el fruto del Espíritu Santo en usted sea algo deseable, que la gente desee llenarse de esa bendición que el Señor ha puesto en usted, que usted pueda ser una dulzura de persona, que usted pueda ser una persona pero tan gentil, tan amable, tan deseable, que deseen tantas personas también ser como usted y estar con usted. Mire, es una bendición bien grande, ¿verdad? Bien maravillosa que el Señor nos concede a cada uno de nosotros. Es importante saber, ¿verdad?, entender y apreciar todas estas cosas. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Dios nos ama y su misericordia es para siempre en la vida de nosotros. Mire, tenemos también, fíjese que la paciencia no es un atributo natural. Es decir, que ya viene en la naturaleza de nosotros la paciencia y usted ya viene allí. No, más bien a veces lo contrario, tenemos una tendencia a ser impacientes, ¿verdad? A desesperarnos.
Por ejemplo, yo no sé si a usted le desespera, por ejemplo, el llanto de un niño, ¿verdad? O le desespera el estar esperando a alguien, ¿verdad? La espera que desespera, ¿verdad? Le dicen a usted que llegue a 1 hora y se tarda muchísimo tiempo la otra persona y usted está allí, ay, no, yo no tengo paciencia, ¿verdad? Y así sucesivamente. Incluso cuando va a un hospital le dicen a usted que usted tiene que ser paciente, ¿verdad? Porque tiene que esperar, a veces tiene que esperar mucho. O cuando va a los bancos también tiene que hacer, ¿verdad? Ahí su fila y ahí está con la que, ahí usted está pensando y ahí está mirando, yo no ando reloj, y usted está pensando, ¿verdad? Con aquellas situaciones, con aquellas cosas que usted está ahí y no haya que hacer y está desesperado. Mire, el que es cristiano, vuelvo y repito esto, al que es cristiano se le nota porque el fruto del Espíritu se produce en él y se es manifiesto a las demás personas. Gálatas en 5:22, que es el que leímos, el texto que leímos de Gálatas, dice la palabra de Dios aquí, lo vamos a releer el texto, dice Gálatas, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Allí entre ese fruto, el fruto del Espíritu, se menciona lo que es la paciencia. Ya vimos el amor, ya vimos el gozo y la paz. Hoy estamos en la paciencia, hablando de esto. Y igual que los otros atributos, las otras cualidades que nosotros hemos hablado, hay muchas de ellas, hermanos, muchas de ellas que nosotros las tenemos que cultivar, no vienen de manera natural incluidas. Y dice usted, me hice cristiano, me bauticé para el perdón de mis pecados, ahora ya soy paciente, ya tengo paciencia, ya tengo amor, ya tengo gozo, ya tengo todo lo que el Espíritu. No, es que tiene que procurarlo, tiene que plantarlo, tiene que sembrarlo, tiene que cultivarlo, tiene que procurarlo en la medida de lo posible a usted. Tiene que ir avanzando hacia la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Fíjese que este atributo debe ser desarrollado, ¿verdad? Y damos gracias a Dios que su Espíritu Santo nos ayuda a lograr ese equilibrio emocional en nuestras vidas. Prueba de ello es que cuando nosotros, antes de ser cristianos, ¿verdad? Muchas veces nos dejábamos ir tal vez a la primera, ¿verdad? Con golpes o con alguna cosa contra alguien que nos buscaba pleito, contra alguien que nos buscaba allí, ¿verdad? Tener conflictos, situaciones difíciles, ¿verdad? Sin embargo, ya cuando uno viene al cristianismo, viene a la fe del Señor, uno reflexiona y dice, no, eso es lo que yo era antes, hoy ya no, ¿verdad? Y la gente lo ve todo pacífico ahí a uno, ¿verdad? Y lo ve así, ¿verdad? Y dice, bueno, sí ha cambiado, dice, porque en otro fuera, dice, ya le hubiera, ¿verdad? Tal vez alguna cosa. Sin embargo, debemos aceptar nosotros, ¿verdad? Que esa es una ayuda que hace el Espíritu Santo en nosotros, que nos ayuda a equilibrar nuestras vidas, que nos ayuda para que ese equilibrio se mantenga y vivamos una vida quieta y reposada en la presencia del Señor. Santiago, cuando nos habla de esto, pues Dios, ¿verdad?, nos pone a prueba en nuestro carácter. Miren, nosotros somos probados también en base a la paciencia. Fíjense cómo dice Santiago capítulo 5, versículos 10 y 11. Santiago dice estas palabras. Voy a pedirle que usted vaya a la Biblia y busque conmigo la carta de Santiago, que está después de los Hebreos, ahí, ¿verdad? En el capítulo 5 de Santiago, versículos 10 y 11. La Biblia dice así, se lo comparto para que juntos podamos leerlo. Dice así: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Mire cómo dice:
Hermanos míos, dice Santiago, mire, con qué amor los habla el Señor. Hermanos míos, dice, tomen como ejemplo de aflicción. Mire qué tremendo. Ejemplos de aflicción. Hoy en esta pandemia estamos bien afligidos, hermanos. Hay una aflicción tremenda que uno no sabe, ¿verdad? La situación. Algunos ya nos dio, ya nos pasó, ya, pero otros no, y todavía allí en esa situación, hermano, algo bien duro, algo bien serio, ¿verdad? Y es como una lotería, dice la gente, y están ahí con aquella aflicción, con aquel miedo, pero dice el Señor que hay que aprender a esperar en Él. Aprendamos a esperar en el Señor, aprendamos a esperar con paciencia, aprendamos a esperar con amor. El Señor está con nosotros. Él está con nosotros. Dice, hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Cuánto sufrieron los pobres profetas, cuánto ellos padecieron, ¿verdad? Cuánto, bueno, incluso hasta el mismo Señor Jesucristo, cuánto en su padecimiento, y a pesar de que padecía ese gran sufrimiento, aprendió a soportar con paciencia el tormento que lo llevó a la cruz, el tormento que lo llevó a la muerte, y él supo aguantar, hermano, supo soportar. Y nos dice a nosotros, tomen como ejemplo de aflicción y como ejemplo de paciencia a los profetas o los patriarcas que hablaron antes en nombre del Señor. Nosotros, dice, hoy día tenemos por bienaventurados a las personas que padecen, a las personas que sufren. Por ejemplo, nosotros decimos que galán Job, vea. Qué galán Job, que el Señor le dio tantas bendiciones, decimos nosotros, y que el Señor le proveyó de muchas bendiciones y de muchas riquezas. Sí, pero antes Job tuvo que pasar por la aflicción, tuvo que pasar por la enfermedad, que no sabía ni de dónde venía la enfermedad, y su cuerpo estaba desintegrándose, su piel había desaparecido de su cuerpo a causa de la sarna maligna que había sido puesta, de aquel cáncer maligno que había sido puesto en su carne, en su piel, y nosotros, dice Santiago, los tenemos por bienaventurados, dice, a estos que sufren. Así has oído la paciencia, dice, de Job, y habéis visto el fin del Señor, dice, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Mire qué hermoso, el Señor es muy misericordioso y muy compasivo. Y esto es para nosotros, que el Señor es misericordioso, y nosotros queremos esos frutos, queremos eso en la vida de nosotros, pero hay que aprender, como dice aquí la Escritura, con paciencia y amor en el Señor. Así que esto es lo que nosotros debemos de aprender. Ahora, hay algo más, ¿verdad? Hay algo más con respecto a estas cosas. Y es que la paciencia se manifiesta claramente en la actitud de Dios hacia el pecador. Nosotros ya hemos hablado de esto, ya dijimos antes, ¿verdad? Con respecto a esto, que Dios los aguanta a nosotros. Dios tiene bastante paciencia con este mundo perverso, con este mundo maleante, con este mundo tremendo que aún viendo la peste, aún viendo la pandemia, la epidemia encima, viendo la enfermedad y viendo la muerte cara a cara, aún así el hombre rebelde se resiste a Dios y sigue de rebelde en su propia opinión, viviendo perdidamente delante del Señor. Lamentable. Y el Señor, aún con todo estas cosas, el Señor le tiene paciencia. El Señor le tiene aguante a la humanidad. Mire lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 4. Quiero que vaya conmigo a Romanos. Romanos, en el capítulo 2 de Romanos, versículos 2, versículo 4, dice Romanos así: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dice que la persona menosprecia. Mire cómo es que el Señor, dice la gente,
ahí están esos predicadores. Los predicadores están diciendo ya días que el Señor viene, que el Señor viene, que el Señor viene y nunca viene. Dicen, hay que vivir la vida de una manera libre. Dicen, uno no tiene que ser esclavo. ¿Por qué nos vamos a privar de tanto gusto, de tanto placer? Tenemos que vivir a como nos dé la vida. Tenemos que a lo que nos dé el día. Mire, y está la gente viviendo perdidamente, ¿verdad? Sin tomar en cuenta a Dios y Dios mirando, ¿verdad? Porque la Biblia dice, Dios desde los cielos miró, dice, a los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara al Señor, pero no había gente entendida que estuviera buscando a Dios. Yo, hermano, yo a usted le envío un abrazo de bendición, porque usted es una persona que se ha quedado oyendo este mensaje este día, porque usted quiere estar bien con el Señor, porque usted quiere estar buscando del Señor. Usted no anda buscando otra cosa, usted anda buscando la bendición, usted anda buscando al Señor, usted anda buscando el Espíritu del Señor para que el Espíritu haga esa obra de bendición y que le dé el fruto en su vida, y que al final, como dice la palabra de Dios aquí en Santiago, ¿verdad? De que Él nos da a nosotros, ¿nos da qué? Pues nos da la vida, nos da la paciencia, nos da todas las cosas. El Señor está con cada uno de nosotros. Él es el todo en la vida de nosotros y nos tiene paciencia. Por eso no menospreciemos las riquezas de su benignidad, de su paciencia, ¿verdad? Que Él tiene para cada uno de nosotros, porque Dios nos tiene aguante. Dios, si fuéramos nosotros, no aguantáramos tanto a esta raza humana. Bueno, de hecho hay algunos que dicen, bueno, los que andan ahí, los que andan allá para arriba, el que muere por su gusto, aquí que lo entierren de pie. Mire, la gente así es, la gente, nosotros como humanos, eso es, estos humanos que no quieren hacer caso, ¿verdad? Estos humanos que no quieren hacer caso, ahí están, ¿verdad? En una condición mala. Estos humanos vamos a, ¿verdad? No, mire, no hay que ser así, ¿verdad? Porque, vaya, Dios nos tiene paciencia y Dios no condena ni los mata de un solo, aunque muchos de nosotros merezcamos lo que es la muerte por causa del pecado, que la gente quiere seguir en esa condición de pecado, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de entender, de apreciar, ¿verdad? Todas estas cosas que el Señor hace en la vida de nosotros, de tenernos ese aguante, de tenernos el Señor, esa paciencia. También fíjese que el Señor aún continúa esperando con paciencia, En Primera de Pedro 3:20, la Sagrada Escritura nos dice así, mire, voy a compartirlo con ustedes. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20, dice la palabra del Señor. Vamos a ir a buscarla. La Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 20, dice la Biblia: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Mire, aquí la palabra del Señor lo que nos está diciendo a nosotros es que el Señor tiene paciencia, pero llega un momento en que el Señor ya no aguanta tanto la maldad de la gente, la maldad de los humanos, y el Señor ya no, ¿verdad? Y dice que el Señor le tuvo paciencia al pueblo en aquel tiempo de los desobedientes antes del diluvio, y dice que el Señor le tenía paciencia mientras estaba preparando el arca. El Señor tenía la paciencia, ¿verdad?, esperándolos a ver si se arrepentían, pero era de más. La gente ya no. Llega un momento en que la gente no quiere, mire, no quiere y no quiere y no quiere, y es rebelde y se resiste a todo. Aún hoy día se ven tasas de mortalidad o tasas de muertos que están muriendo de a mil diarios o miles diarios en un solo país, de muertos y cientos de muertos y de almas que ya pierden toda posibilidad de poderse redimir si se durmieron sin Cristo, sin nada. Mire qué tremendo. Pero será porque el Señor es impaciente.
No, no es porque Él sea impaciente. Lo que pasa es que la gente en su irresponsabilidad, en su condición, no quieren buscar a Dios. Porque ya sea que vivamos o que muramos, sabemos que tenemos que darle cuenta al Señor siempre, siempre. La gente pues lamentablemente cae en esa situación. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice la palabra de Dios, segunda de Pedro 3, 9, este es un texto bien conocido. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire cómo es de paciente el Señor, que está aguantando a la raza, que está aguantando a la raza humana, y eso nos dice a nosotros: sean pacientes. Aprendamos a esperar, sean pacientes, y ahí vamos pasando la vida, pero el que está de la mano con el Señor y tiene el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bueno, tiene unas bendiciones muy grandes de parte del Señor, porque su vida no la vive en un letargo, no la vive en algo malo, sino que lo vive en algo bueno. También el versículo 15 de aquí mismo, de segunda de Pedro 3, segunda de Pedro 3:15, dice la Biblia: y tened entendido, dice, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Dice: tengan entendido, hermanos, mire qué hermoso, tengamos entendido, hermanos, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. O sea, ¿para qué es que el Señor es paciente? ¿Para qué es que el Señor quiere, practica la paciencia con nosotros? Dice que es para salvación, para que nosotros nos salvemos, para que nosotros estemos, ¿verdad?, en su bendición, contando con su bendición. Mire usted qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso eso, ¿verdad? Que nos dice a nosotros el Señor en su palabra. Pues es importante, ¿verdad? Muy importante saberlo, ¿verdad? De que la salvación está ligada a esto de la paciencia. Y por eso es que nosotros también, por eso es que dice que con nuestra paciencia, ¿verdad?, ganaremos nuestras almas, dice el relato del Evangelio. Entonces es por eso que cada uno de nosotros tenemos que aprender también este atributo, esta cualidad, y recibirlo de parte del Señor. En el cristiano, mis hermanos, la paciencia es el fruto o el resultado del crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual, a medida va creciendo espiritualmente usted, usted como persona, usted como creyente, no es que usted va a crecer más así físicamente, ¿verdad? Algunos ya llegamos hasta donde vamos a dar, ¿verdad? Pero crecer espiritualmente, eso no es algo tan simple o tan sencillo como usted se lo pueda imaginar. En el cristiano esa paciencia es el fruto o el resultado del crecimiento espiritual. Leamos con cuidado lo que dice Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 11. Fíjese lo que dice aquí Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 11. Dice la palabra de Dios así, mire: por lo cual también nosotros, dice, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Mire cómo lo cierra, mire cómo cierra
este texto. Mire cómo cierra este texto hermoso lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Porque viene hablando desde el versículo 9, dice: hermanos, desde el día que oímos, no cesamos de orar por ustedes, de pedirle al Señor que ustedes sean llenos del conocimiento. Por eso decíamos, fíjense, que el cristiano, la paciencia es el resultado del conocimiento espiritual. El conocimiento espiritual lo lleva hacia la promesa esta, fíjese, de la paciencia y de todo lo que aparece aquí. Dice de pedir al Señor que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Se habla mucho del crecimiento espiritual, se habla mucho también del fruto que lleva la vida de cada uno de nosotros. Nuestra vida produce un fruto, ¿verdad? Lleva un fruto y la gente puede admirarlo, el fruto. Y también dice creciendo en el conocimiento de Dios, y luego fortalecidos con todo poder, mire usted, conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para toda paciencia y longanimidad. Toda paciencia, dice. Es decir, que aquí se trata de precisamente de eso, de la paciencia, ¿verdad? Y que con esa paciencia ganaremos nuestras almas. ¿Por qué? Porque se trata del crecimiento, la paciencia. Por eso es que nosotros con paciencia tenemos que ir creciendo. Hay hermanos que cuando van creciendo, van cometiendo errores, o vamos cometiendo errores de recién bautizados, de recién convertidos, pero ahí vamos, avanzando. Llega un momento en que vamos madurando, y ya nosotros, ya en el Espíritu del Señor, mire, el maduramiento se siente ya cuando alguien está con el Espíritu del Señor y va bien con el Señor. Se deja sentir esto que dice aquí la palabra de Dios en este texto maravilloso que hemos leído en Colosenses. Este fruto, mis hermanos, es esencial para heredar las promesas de Dios. Es esencial para heredar esa promesa, las promesas del Señor. Es esencial. Mire lo que dice Hebreos 6:12. Hebreos 6:12. Amén. Hebreos 6:12 dice algo bien bonito que necesitamos también aprenderlo. Dice así: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Mire cómo dice este texto. ¿Se fija cómo es? Y esto es para usted, es para mí, es para todo el creyente fiel, para el creyente que se mantiene con el Señor, para el creyente que se mantiene en el Señor, para ustedes y para todos nosotros es. Mire lo que dice el Señor. Le dije Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos. Esto es algo hermoso, que no sea perezoso. Y dice, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea, es vital. Para el cristiano es vital, es esencial este fruto de la paciencia. ¿Para qué? Para heredar la promesa del Señor, para heredar la promesa de Dios. Si no, no hay nada. No hay nada. Y esto lo tenemos que aprender nosotros de esta manera. Y para ir dando modo a esto de ir terminando, hermanos, hay advertencias que se nos hacen, ¿verdad?, a nosotros, que debemos tomar en cuenta, ¿verdad?, con respecto a tener paciencia para con las demás personas, ¿verdad? En la Biblia se nos relata, ¿se acuerda de los dos deudores que nos habla la Biblia? De un hombre que debía pues una gran cantidad de dinero, y después llegó: perdóneme, tiene paciencia conmigo, le dijo
al dueño, ¿verdad? Y él le dijo, ay, está bien, le dijo, te voy a tener paciencia y andate para tu casa. Pero cuando se fue para su casa, encontró a otro que le debía 100 denarios a él y lo agarró del cuello, y el otro le decía, tenés paciencia conmigo, te lo voy a pagar después. Y él le decía, no tengo paciencia, y lo metió preso. Y lo metió a la cárcel. Y después los que vieron lo que pasó le fueron a decir allá al patrón, ¿verdad? Mire, fíjese que aquel fue a echar preso al fulano, ¿verdad? Y lo mandaron a llamar y le dice, ajá, yo tuve paciencia con vos, le dice, y tú no tuviste paciencia así con él, le dice, así que no, hoy ya me vas a tener que hacer cuenta. Y ahí está que terminó mal, ¿verdad? Esto lo encuentra usted en el Evangelio de Mateo 18. Por ahí los versículos 26 al 35, ¿verdad? Puede leerlo todo si quiere, o solo los versículos 26, 29 y 35, para que usted pueda tener una referencia de lo que estamos diciendo ahorita. Sin la paciencia, mis hermanos, la iglesia del Señor se privaría de gozar la verdadera unidad. Sin la paciencia, o sea, la paciencia es esencial para aprender a saber esperar. Hay gente que a veces dice, miren, yo ya llevo 20 años, dice, reuniéndome aquí en la iglesia y el Señor no ha venido nunca, no ha venido todavía, yo siento que ya llevo mucho tiempo, ya llegó la época de jubilarme, porque hay hermanos que se quieren jubilar, no sé usted, ¿verdad? Se quiere jubilar, ¿verdad? Pero aquí no hay jubilación. No hay jubilación, no sé si ya le habían dicho, no hay. Aquí es hasta que la muerte venga y nos lleve, o que venga el Señor por su pueblo y seamos transformados y llevados con Él. Pero de allí no hay otra opción. O sea que o aguanta con paciencia o se pierde sin paciencia. Esa es cuestión suya, ¿verdad? Pero debe tenerlo bien clarito. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 3, dice la palabra algo bien bonito que debemos considerarlo. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mire, dice que con toda humildad, con toda mansedumbre, soportándose con paciencia. Eso le decía yo, hay algunos prójimos que son difíciles de aguantar, ¿verdad? Hay algunas cosas que son bien difíciles, pero el Señor dice, soporta con paciencia porque yo te he soportado también con paciencia, dice el Señor. Y por eso, mire, es bien importante entender que la iglesia del Señor debe aprender a tener esta paciencia y esta alegría y este gozo y todos los frutos del Espíritu para poder alcanzar lo que realmente necesitamos en el Señor, ¿verdad? Permanecer siempre unidos. Este atributo del Espíritu es de vital importancia, sobre todo para nosotros, ¿verdad? Para los que llevamos ministerio de enseñanza, hay que aprender a tener esa paciencia. Dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses 5:14. Vamos a leer este texto, 2 textos más y con esto terminamos. 2 textos más, vamos a leer Primera de Tesalonicenses. Vamos a ver si es posible. Ahí, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. Dice la Biblia así: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. ¿Para con quiénes debemos ser pacientes? Más que todos los predicadores. ¿Me están oyendo los predicadores por ahí? ¿Hay predicadores oyendo? Bueno, dice que tiene que soportar o tener paciencia con todos, dice ser pacientes, dice, con todos. Esto es tremendo, pero hay que aprender todo eso. Y también, ¿verdad? En la segunda de Timoteo 4:2, más adelantito aquí, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, la Biblia dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
Sí hay que exhortar. De hecho, las predicaciones estas que estamos dando son de esa naturaleza. Y dice, con toda paciencia y doctrina. Paciencia, eso es, hay que aguantar, ¿verdad? Hay que aguantar todo, ¿verdad? Porque el Señor también nos ha aguantado a nosotros. Si usted no ha estado cultivando este fruto del Espíritu, ¿verdad? Que es la paciencia del Señor, hoy le invitamos para que usted pueda considerar, ¿verdad? El que pueda hoy honrar al Señor y que pueda de esta manera poder irlo cosechando para bendición de su ser espiritual, para bendición de su alma, ¿verdad? Hoy es el momento, hoy es la oportunidad que usted tiene para cosechar esto de bendición en el Señor. La invitación es que si usted ha estado viviendo una vida pues así, ¿verdad? Sin esa bendición del Señor, hoy tenga la oportunidad de esperar con paciencia al Señor, que no ha venido todavía, pues va a venir, tenga paciencia. El Señor nos tuvo paciencia a nosotros y pues nosotros pues tenemos que aprender también a tener esa paciencia en el Señor. ¿Por qué? Porque Él nos ama y nosotros debemos también amarle a Él. Tu poder anhelamos en este lugar y tu victoria que nos da libertad. Tu poder anhelamos en este lugar y tu victoria que nos da la